Nos disponemos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. Tenemos una oración y luego leeremos en Apocalipsis capítulo 3. Si me oís toser en algún momento del sermón, estoy bien, no os preocupéis. He estado resfriado esta semana. Lo que pasa es que hoy día ya cuando oímos toser nos asustamos todos, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Señor, acabamos de cantar de las pruebas que tú nos ayudas a atravesar, Señor, aún en medio del fuego, aún en medio de las llamas. Hemos cantado, Señor, sobre el triunfo de tu iglesia. Tú realmente nos sostienes y nos vas a llevar a través de esta vida, a través de las pruebas, tentaciones, persecuciones, lo que hayamos de afrontar, Señor, y el triunfo de tu iglesia es seguro. El triunfo de tu iglesia es cierto, ciertísimo, Señor, aunque sintamos a veces como nuestras débiles fuerzas flaquean, Señor, y sintamos que el enemigo es más grande y sintamos que las cosas no avanzan. Señor, ayúdanos a asirnos fuertemente en tus promesas. Tú has vencido y contigo vencemos nosotros. Señor, y gracias por este hermosísimo mensaje que vemos en todo el Apocalipsis y muy en especial en esta mañana dirigido a esta débil iglesia de Filadelfia. Nos sentimos tan identificada con ella, Señor, en tantas cosas. Ayúdanos a poner los ojos solamente en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que no miremos, Señor, las olas a nuestro alrededor, sino que caminemos sobre el mar yendo hacia ti, porque tú eres el que nos sostiene y el que nos guarda. Que no nos miremos ni aún a nosotros mismos, Señor, porque flaqueamos y aún nuestra fe es débil y se tambalea. Que te miremos a ti, a tu palabra, a tus promesas, lo que está escrito, y confiados en ello, Señor, nos asimos esperando ese día glorioso en que podamos verte cara a cara. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El 23 de mayo de 1498 fue condenado a muerte un predicador florentino, Girolamo Savonarola, monje dominico, teólogo, estudioso de las Escrituras, que se atrevió desde el púlpito de Florencia a predicar en contra de la inmoralidad de su tiempo, en contra de la inmoralidad de los políticos y en contra de la inmoralidad del Papa Alejandro VI en aquella época. Sabéis cómo acabó Savonarola, ¿verdad? En la hoguera. Pocos años antes de la reforma de Lutero. Así que se considera Savonarola uno de los pre-reformadores, porque ya era una voz que clamaba que las cosas debían cambiar. Cuando Savonarola fue condenado a muerte, el obispo de Verona le dijo: «Te separo de la iglesia triunfante y de la iglesia militante». A lo que Savonarola respondió de forma contundente: «De la iglesia triunfante no. Eso está más allá de vuestro poder». Qué verdad tan grande, ¿verdad? Savonarola fue quemado en la hoguera, pero él se sentía parte de la iglesia triunfante, aquella que es indestructible, aquella que está afianzada en la verdad de las Escrituras. Y hoy meditamos en la carta del Señor Jesús a la iglesia a Filadelfia, y este es el mensaje a Filadelfia, la iglesia triunfante. El triunfo de la iglesia del Señor a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las adversidades presentes. El triunfo de la iglesia del Señor es seguro, como seguras son las promesas del Señor que vamos a ver en este pasaje, en esta mañana. El enemigo quiere hacernos dudar, el enemigo quiere que nos tambaleemos, el enemigo quiere hacernos desaparecer, pero nuestro triunfo está asegurado en su poder. Siempre seremos parte de la iglesia triunfante y estaremos alabando al Señor en su presencia. Filadelfia es la sexta iglesia en las 7 que estamos viendo en estos primeros capítulos de Apocalipsis. El cartero que está llevando estas cartas, estos mensajes, está a punto de terminar su trayecto. Ha ido a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, recordemos en una forma circular. Y ahora desde Sardis recorre 50 kilómetros más para llegar hasta Filadelfia, actualmente en Turquía, en la ciudad de Alaşehir.
¿Qué nombre le han puesto los musulmanes? La ciudad de Alá. Y vamos a ver más adelante al final de esta carta cómo el Señor nos llama a nosotros la ciudad de Dios. Filadelfia fue fundada en el año 140 a.C. Atalo II, rey de Pérgamo, la llamó Filadelfia en devoción a su hermano que le había precedido en el trono, y Filadelfia significa amor fraternal, amor de hermano. La historia de Filadelfia está llena de detalles, pero eso voy a destacar un par que nos interesan para nuestra carta. Filadelfia era una ciudad que había vivido varios terremotos. El más popular en el año 17, había destruido la ciudad. Y después de esa destrucción, de ese terremoto, hubo réplicas los años posteriores. Y ante el temor de los terremotos y que cayeran las murallas de la ciudad encima de los habitantes, muchos habitantes de Filadelfia optaron por hacer las maletas e irse a vivir al campo, salir de la ciudad para vivir en las zonas rurales. La ciudad fue empobrecida. Era una ciudad débil. Y del mismo modo, la iglesia en Filadelfia era una iglesia débil. Era una iglesia poco vistosa. Dice en nuestro pasaje, versículo 8, que tiene poca fuerza. Una iglesia amenazada por los judíos, como tantas otras iglesias cristianas. Una iglesia que se sentía pequeña. Una iglesia que se sentía muy poquita cosa. En medio de todo esto, llega esta carta del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia. No sabemos mucho más de la iglesia de Filadelfia, pero sí sabemos de quién escribe a la iglesia en Filadelfia. Versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, el primero de la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sabemos por las demás cartas que el Señor Jesús se presenta a cada una de las iglesias con uno de los atributos que hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad? Que Juan explicó en detalle. Y aquí se llama a Jesús el santo y verdadero. Estos son títulos que se están dando a Dios mismo. Dios es el santo, Dios es el verdadero. Jesús te está presentando como Dios mismo encarnado delante de su iglesia. Pero además añade que Jesús es el que tiene la llave de David. ¿Qué llave es esta? Esto nos recuerda a Isaías 22, cuando escribe el profeta: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Son referencias al Mesías. Jesús se está presentando como Dios mismo, el poderoso, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave del reino. Ese reino prometido a David, que es un reino eterno, que va a perdurar y que nadie va a poder destruir ni detener, llega el Señor Jesucristo y Él tiene la llave del reino. Él tiene la llave de David. Él tiene toda autoridad. Él es el Rey soberano. Él es el Mesías que esperaban los judíos y están rechazando. El Rey es el que tiene las llaves. El Rey es el que abre oportunidades delante de nosotros, el que abre puertas, el que abre y cierra corazones. Él abre y cierra lo que Él quiere. Y lo que Él abre queda abierto y lo que Él cierra queda cerrado. Él es el soberano. Todo eso está diciendo el versículo 1 cuando el Señor Jesús se presenta así delante de Filadelfia. Filadelfia, has de saber que soy yo el que tengo todo el poder y la majestad. No son los judíos que os están diciendo de todo. No son los judíos que os están diciendo que vosotros no sois herederos del reino de los cielos. No son los judíos que están orando al Padre diciendo que borre sus nombres del libro de la vida. No son ellos los que tienen la autoridad y la soberanía. Soy yo, el Dios verdadero, el que tiene las llaves de David, del reino. El mensaje para los hermanos en Filadelfia es contundente. Filadelfia no tiene por qué dudar. Su destino está en las manos del Dios Todopoderoso. Por mucho que te injurien, por mucho que te insulten, por mucho que te condenen, por mucho que te maldigan, por mucho que te desprecien, no son ellos los que tienen la llave
Es Cristo Jesús el que tiene la llave. No tienes por qué temer, no tienes por qué dudar. Estamos en sus manos. Hermanos, ¿cuántos creyentes verdaderos han tenido que pasar persecución, desprecio? ¿Cuántos hermanos nuestros de la fe han sido sacrificados? Y me voy a ahorrar detalles en cuanto a las torturas que han recibido los cristianos porque hay niños presentes. Han sido torturados y asesinados. Si no negaban el nombre de Cristo, si no decían que tal o cual iglesia era la iglesia verdadera y les condenaban al fuego del infierno, mentira. Este mensaje a Filadelfia es para todos aquellos creyentes que en algún momento de la historia se han sentido tan débiles, con tan poca fuerza. Y el Señor les dice, yo tengo las llaves. Vuestra vida y vuestro futuro está en mis manos. Jesús está comunicando a la iglesia en Filadelfia un mensaje de victoria en medio de su pequeñez, en medio de su debilidad. Y quisiera que viéramos en este pasaje 3 aspectos de ese triunfo. 3 grandes triunfos de la iglesia de Filadelfia y también 3 grandes promesas del Señor para el futuro, para Filadelfia y para aquellos que nos sintamos como Filadelfia, ¿sí? En primer lugar, vemos en el versículo 8 que el Señor dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primera victoria de la iglesia en Filadelfia, una puerta abierta. Y aquí se está refiriendo a la victoria sobre la muerte. Esa expresión, una puerta abierta, la encontramos en muchos sitios de las Escrituras, ¿verdad? Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Bueno, es que nosotros incluso nos la hemos apropiado, la hemos tomado del Nuevo Testamento y nosotros usamos esa expresión. El Señor ha abierto una puerta. O oramos al Señor para que abra una puerta. Y tal como lo usa el Nuevo Testamento, se refiere al que el Señor nos da una oportunidad, sobre todo una oportunidad para testificar de Él, de su nombre, de su verdad. Encontramos, por ejemplo, la expresión de Pablo en Colosenses 4, que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Cuando decimos en nuestro día a día que queremos que el Señor abra una puerta, se está refiriendo a eso, una oportunidad para testificar de Él. Pero aquí es una puerta muy en concreto a la que se está refiriendo el Señor. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué puerta es esta?, nos preguntamos. Y vemos la respuesta en el contexto inmediato. De nuevo tenemos que ir al capítulo 1. Podemos leer el capítulo 1, versículos 17, 18. Segunda mitad del 17, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, ¿de dónde, Señor? De la muerte y del Hades. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo a los creyentes en Filadelfia, no temáis. Yo tengo las llaves de David, yo tengo las llaves del reino y yo he abierto una puerta delante de vosotros. Las puertas de la muerte, las puertas del Hades están abiertas. Habéis vencido a la muerte. No tenéis nada que temer. Jesús tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Ni siquiera esa puerta se le puede resistir. Él vence sobre todas las cosas. Nuestro Señor estuvo ahí, estuvo en la casa de la muerte. Y volvió de la casa de la muerte y la dejó abierta. A mí me recuerda a Sansón cuando va a Gaza y arranca las puertas de la ciudad y se las lleva a lo alto de un monte, y la ciudad fortificada, ¿ahora de qué sirve? Sin puertas. Todo el mundo puede entrar y salir. Eso es lo que Jesús hizo con la muerte, arrancó las puertas de la muerte. Y ahora, ¿cómo la muerte nos va a retener? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús está transmitiendo tal mensaje de victoria a la iglesia en Filadelfia.
Los judíos os están injuriando, los judíos os están condenando. ¿Sabéis qué? Yo he dejado esa puerta delante de vosotros abierta. Soy yo que tengo las llaves, soy yo el Todopoderoso. No temáis, habéis vencido, habéis vencido. Tu peor enemigo no tiene poder sobre ti. Los judíos te quieren condenar. Cristo ha dejado la puerta del Hades abierta. Ni aun la muerte te puede retener. El Señor es el que abre, el Señor es el que cierra. Él es el que abre y cierra nuestros corazones. Es el que abre y cierra oportunidades. Es el que abre y cierra las puertas del Hades. La puerta del arca estaba abierta y mientras estuvo abierta, Noé invitaba a aquellos al arrepentimiento, pero no la cerró Noé, la cerró Dios. Y cuando Dios la cerró, ya no se pudo abrir. Así la puerta de la salvación. Con todo esto de las llaves, tal vez estaréis pensando, Mateo 16, ¿no? El Señor le dijo a Pedro, aquí tienes las llaves. Aquí tienes las llaves. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Los papistas creen que Pedro fue el primer papa y que el papa sigue teniendo las llaves del reino. Habéis visto el símbolo, la bandera del Vaticano, ¿verdad? Las llaves. Que la iglesia de Roma es la que abre y cierra para entrar, salir del cielo. Y de ahí viene pues el purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nada más lejos de la realidad. Cuando el Señor Jesús dice sobre esta roca, no se está refiriendo sobre una persona humana, porque nuestro hermano Pedro falleció. Cuando dice sobre esta roca, se refiere a la afirmación de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles, que es lo que tenemos aquí, hermanos. El testimonio de los apóstoles es la roca firme sobre la cual el Señor edifica su iglesia. Y Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas de ese edificio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí tienes las llaves del reino. ¿O no abrió Pedro el reino y predicó en Pentecostés y se convirtieron 3,000 de todas las naciones y de todas las lenguas y descendió el Espíritu Santo y empezó la era de la iglesia? Sí, Pedro tenía el privilegio de abrir la puerta, pero no para que cualquier papa ahora venga y la cierre. Pedro abre la puerta y nosotros entramos con gozo. Y es Cristo el que abre la puerta de la salvación delante de nosotros. Sí, la salvación pertenece a Jehová, no a ninguna institución ni a ningún ser humano. La salvación pertenece a Jehová. Jesucristo es la escalera de Jacob, que comunica el cielo con la tierra. Él es el único camino, la verdad, la vida. Él es el rey que tiene la llave de David. Él ha abierto la puerta de la muerte frente a nosotros y no nos puede retener. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz. Así que no temeré lo que el mundo me pueda hacer, porque Él tiene las llaves. Primera promesa, primera realidad de triunfo para esta iglesia pequeña, sufriente de Filadelfia. Victoria sobre la muerte. Y vuelve a decir, versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has hecho lo que debías hacer. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. No hace falta mucha fuerza para cumplir con lo que el Señor nos plantea y nos pide. Con poca fuerza podemos guardar su palabra y no negar su nombre. Pero hemos de poner nuestras fuerzas en el lugar correcto. Filadelfia debería gozarse porque aunque no ha logrado ninguna victoria con sus fuerzas, las ha logrado con las fuerzas del Señor. Filadelfia, junto a Esmirna, son las únicas iglesias que no tienen ningún reproche. Hablábamos antes de Sardis, ¿recordáis? Que no tenía ninguna palabra de alabanza.
Ahora nos encontramos con Filadelfia, que no tiene ninguna palabra de reproche. Y hermanos, esto no es una palabra de reproche. Cuando el Señor les dice tienes poca fuerza, no es una palabra de reproche, es una descripción de la realidad. Tienes poca fuerza. ¿O no te lo podía decir el Señor a ti? Hermano, hermana, tienes poca fuerza. Un reproche sería si tuvieras fuerza y no la quisieras usar. Eso se llama pereza. Pero no le está diciendo a Filadelfia, eres perezosa. Le está diciendo, Filadelfia, eres débil. Y eso no es un reproche, es una descripción de la realidad. Has logrado poco. Tienes poca fuerza, eres poco vistosa, tienes pocas capacidades. Tal vez Filadelfia era una iglesia pequeña en número, o pequeña en talento, en dones. Tal vez pequeña en recursos económicos, gente sencilla. Filadelfia no era una iglesia numerosa como Jerusalén, donde se convirtieron 3.000 en un día. Filadelfia no era una iglesia famosa e influyente como Sardis. Filadelfia no había tenido predicadores célebres como Éfeso, donde había estado Timoteo y Juan. Filadelfia no salía en los buscadores de Google, no estaba en los directorios, no tenía un gran grupo de alabanza, una guitarra y le faltaba una cuerda. No tenía puntos de emisión, no tenía fotos en Instagram, sus sermones en YouTube tenían 3, 4 descargas. Normalmente era el predicador, su mujer, su hijo. Filadelfia no era una iglesia vistosa, tenía poca fuerza. Pero el Señor no mira lo que el mundo mira. El Señor no mira al exterior, no mira el envoltorio, no mira la apariencia, no mira los números, no mira la grandeza. El Señor mira el corazón. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es exactamente lo que yo busco en una iglesia, dice el Señor. Eso es exactamente lo que yo busco en una iglesia. Y eso es exactamente lo que el Señor busca en ti. No confundas la vida cristiana con hacer, con parecer. El Señor mira la intimidad de tu habitación cuando tú, de rodillas delante de Él, abres la palabra, clamas al cielo. Eso es lo que llega a Él como un olor fragante. Dice, eso es exactamente lo que yo deseo. Dios ve lo que el hombre no puede ver. Samuel había de ungir un rey, ¿recordáis? Va a los hijos de Isaí y claro, le presentan Eliab, el primero, un tiarrón así, jugador de básquet, enorme. ¿Y qué dice Dios a Samuel? No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Isaí le va trayendo un hijo tras otro, ¿verdad? Cada vez más, y acaba con todos, y Samuel pregunta, ¿no tienes más? Sí, el pequeño, el que está ahí cuidando las ovejas, pues mándalo traer. Ese era David. Ese era el que Dios quería. Dios no ve las apariencias de una iglesia, ve el corazón de una iglesia. Y así como Sardis tenía nombre de estar viva y el Señor la mira y dice, ¿estás muerta? Ahora tenemos Filadelfia, que es poquita cosa, y el Señor le dice, has sido fiel. Has sido fiel. Y a veces hemos de reconocer que nos sentimos como Filadelfia. Como iglesia y como cristianos nos sentimos como Filadelfia. Poquita cosa. Ay, Señor, míranos. Míranos, si somos menos de un 1% de cristianos evangélicos en España, míranos. Mira los que estamos aquí. Somos una mega iglesia para España, para la media en este país. Si podemos ser pisoteados y nadie nos defendería. O sea, pueden quemar Barcelona y echarnos la culpa, que es lo que hizo Nerón, ¿sí? Y pasarnos todos por encima y nadie saldría en nuestra defensa. Dirían, sí, han sido ellos, los cristianos. Míranos, si gobierne quien gobierne, recibimos bofetadas de la derecha, bofetadas de la izquierda. Si no tenemos poder político, no tenemos poder económico, no tenemos presencia social, nos podemos sentir como Filadelfia, Señor, somos
tan poquita cosa. Y hay iglesias que son mucho más pequeñas que nosotros, mucho más anónimas que nosotros. Hay predicadores tan discretos que nunca los verás en internet, que escuchan sus sermones un puñado de creyentes y un ejército de ángeles. Pero son fieles. Y esos son los que el Señor agrada, los que deleitan su corazón. Pero en una época y en un tiempo resultadista como el nuestro, podemos confundir lo bueno con lo abultado. Cuidado, caemos en el mismo peligro nosotros. Vamos a tal o cual lugar, tal conferencia. Nuestra primera pregunta a nuestros hijos es: ¿cuántos erais? ¿Y qué más da cuántos eran? A lo mejor eran 15.000 jóvenes y estaban todos equivocados y yendo por el camino ancho hacia la destrucción del infierno. Podemos confundir lo bueno con lo abultado, y no es así a los ojos del Señor. Normalmente es exactamente al contrario. El Señor deja esta carta a Filadelfia para que los que se sienten como Filadelfia, desanimados por su pequeñez y su debilidad, puedan ver que el Señor ve otra cosa, que es su fidelidad. Y normalmente el Señor se deleita en obrar así, en lo pequeño y débil. Solo hubo 12 en la última cena. Solo hubo 8 dentro del arca. Solo hubo 3 en la transfiguración. De todos los espías que fueron a Jericó, solo 2 creyeron. De todos los leprosos sanados, solo 1 volvió agradecido. Jesús no escogió rabinos, escogió pescadores. El Señor no entró en la ciudad a caballo, entró sobre un pollino. No mató el gigante al niño, es el niño el que mató al gigante. Dios no mira la grandeza de los hombres, lo que nosotros vemos. Él se goza en la fidelidad de los suyos y en lo poco para hacer mucho, para que brille su gracia y su poder y no nuestras capacidades. Fieles en lo pequeño. Fieles como Noé, eso es lo que el Señor nos pide. El Señor le da palabra de construir el arca y Noé está 100 años trabajando. Y no vuelve a escuchar la voz de Dios hasta el cabo de 100 años, que le dice: ahora entra. Fieles como Daniel, fieles como José, fieles como el Señor Jesucristo, ¿o no es Él nuestro máximo modelo? Si pudiéramos ver, como los hombres ven, el ministerio del Señor Jesucristo, fue un absoluto desastre. La gente le seguía porque quería comer pan, o querían ver un milagro. Jesús no viajó internacionalmente, Jesús no escribió ningún libro. Jesús no fundó ninguna iglesia. Le siguieron 12 y de los 12, uno le traicionó, uno le negó, otro no creyó y en la cruz todos le dejaron. Humanamente hablando, dices, el ministerio del Señor Jesucristo es un absoluto desastre. Jesús fue fiel y Dios usó su fidelidad. Fiel con mayúsculas. Filadelfia está siendo fiel a pesar de las circunstancias y el Señor usará su fidelidad. Este es el mensaje a Filadelfia, que nos recuerda que nuestra seguridad está en Jesús, aunque tengamos poca fuerza, aunque tengamos que sufrir oposición. Él ha abierto una puerta delante de nosotros. Y tú y yo también tenemos poca fuerza. Espiritualmente somos debiluchos. Somos inconstantes. Vienen las pruebas y nuestra fe se tambalea, nos falta la fe. Hay creyentes que tienen 5 talentos, otros tienen 2 talentos, otros tienen 1 talento, ¿verdad? Nosotros miramos los que tienen 5 talentos. ¡Wow! Lutero, Spurgeon. ¡Ay, Señor, pero yo ni eso! Otros tienen 2 talentos y también los miramos y sirven. Y tú piensas, solo tengo 1 talento. Pues no hagas como el de la parábola, que lo escondió. Si tienes 1 talento, multiplícalo. Para que el Señor cuando venga te diga: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No nos llenemos de temor, sino que confiemos que Él ha vencido por nosotros. Filadelfia ha vencido sobre la muerte. Filadelfia
también ha vencido sobre sus enemigos. Vemos en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los creyentes en Filadelfia estaban siendo perseguidos por esos judíos que les acusan de herejía, les injuriaban. Y Jesús les recuerda que es Él el que tiene las llaves del Hades, es Él el que promete victoria, es Él el que tiene nuestro destino en sus manos. Y le está prometiendo a Filadelfia, triunfarás sobre tus perseguidores, triunfarás sobre tus enemigos, yo haré que se postren a tus pies. Qué promesa y qué paz, hermanos. Nosotros habremos de vencer sobre nuestros enemigos. El Señor los vencerá por nosotros. No que nosotros tengamos que buscar venganza, Él nos va a vengar. Él va a dar paz a nuestros corazones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se van a saciar, serán saciados. El Señor es nuestro vengador. Él rendirá a nuestros enemigos a nuestros pies. Los judíos estaban seguros de ser el pueblo de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo afirma, es el pueblo escogido de Dios, pero Jesús está refrescando en las mentes de los creyentes en Filadelfia que ellos son el pueblo escogido de Dios, que los judíos han negado al Mesías. Ellos son el verdadero pueblo de Dios. Y está refrescando en nuestras mentes Isaías 60:14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Todos los enemigos de Cristo se postrarán delante del Señor Jesucristo y se postrarán delante de su iglesia que estará acompañando triunfante al Señor Jesucristo. Sí, todos nuestros enemigos se inclinarán delante de nuestros pies como el enemigo derrotado en la batalla. Los creyentes en Filadelfia, los verdaderos creyentes del pueblo de Dios, son ellos la iglesia del Señor. Y eso convertía a los judíos en sinagoga de Satanás por estar persiguiendo a la verdadera iglesia del Señor. Hermano, ¿cuáles son tus perseguidores? Todos aquellos que te han perseguido por la fe serán vencidos. O serán vencidos hoy con la gracia del Señor, o serán vencidos mañana con la ira del Señor. Pero todos los enemigos de la cruz quedarán postrados delante de Cristo y de su iglesia. Todos los emperadores romanos, todos los líderes de todas las naciones que han ido en contra de la iglesia del Señor, todos los falsos profetas y líderes religiosos, todos los perseguidores, ese jefe que te echó del trabajo porque eras cristiano, ese profesor que te ridiculizó en clase por tu fe, todos los enemigos de la cruz, rendidos a los pies del Señor. Y no solo rendidos a los pies del Señor, hemos leído el pasaje, sino que dirán, cuando sean rendidos a los pies del Señor, vosotros sois los amados de Dios. Van a reconocer que nosotros somos los amados de Dios. Por eso podemos entonar el Salmo 27, que hemos leído antes. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Filadelfia triunfará sobre la muerte. Filadelfia triunfará sobre sus perseguidores. Filadelfia triunfará sobre la prueba. Versículo 10. El Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tú has guardado mi palabra, yo te guardaré a ti, dice el Señor. De la prueba. ¿Cuál es esta prueba? La iglesia iba a ser protegida por el Señor. La iglesia de Filadelfia iba a ser protegida por el Señor de esta prueba que está a punto de venir sobre ella.
Algunos aquí, en clave muy futurista, quieren aquí ver el arrebatamiento antes de la gran tribulación, etcétera, etcétera. No está hablando de nada de todo esto. Recordemos que todos los creyentes de Filadelfia que están leyendo esta carta, escuchando esta carta, hace 2000 años que están con el Señor. No está hablando de eso. Está hablando de una prueba real que la iglesia de Filadelfia estaba a punto de afrontar. Y muchos comentaristas coinciden en que estamos en el año 95 aproximadamente, cuando Juan escribe el Apocalipsis, y en el 98 empieza la gran persecución del emperador Trajano. Esa es la dificultad a la cual se está refiriendo esta carta. Va a venir la prueba, pero en medio de la prueba yo te guardaré, yo te sostendré, yo te alentaré. Sí, el Señor nos guarda en medio de la prueba, pero el Señor tiene otro concepto diferente al que nosotros, ¿verdad? Para nosotros, guardarnos de la prueba es sacarnos de allí. Señor, guárdame de esto. ¡Zum! Ese es nuestro concepto. Pero en Juan capítulo 17, el Señor ora al Padre y literalmente dice, yo te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando el Señor habla de guardarnos en la prueba, tiene otra idea diferente. Daniel en medio del foso y los leones alrededor de él. Sadrach, Mesach y Abednego en medio de las llamas. Las llamas recorrían su cuerpo y no les podían destruir. Esa es la manera en que el Señor obra en nuestras vidas. Y el Señor guarda a Filadelfia en medio de la prueba. La prueba le rodeó y el Señor los guardó, los sostuvo, los mantuvo con sus manos. Este es un mensaje de triunfo, es una carta de triunfo para una iglesia débil. Triunfo sobre la muerte, triunfo sobre los enemigos, triunfo sobre la prueba. Y ahora, además de esos 3 triunfos, la carta concluye con 3 promesas. 3 hermosísimas promesas de parte del Señor para su iglesia. Una corona, una nueva patria, una nueva identidad. Evidencias presentes del triunfo de Cristo en nuestras vidas y evidencias futuras del triunfo de Cristo en nuestras vidas. Versículo 11, el Señor promete una corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Persiste con paciencia. La corona sabemos que era una condecoración en las carreras olímpicas. Indicaba victoria llegando a la meta. El Señor dice, persiste, que ninguno te adelante y ninguno tome tu corona. Persiste, continúa, no desmayes, prosigue, sigue siendo fiel, vence hasta el final. Como dice el apóstol Pablo, aplicando la misma imagen de carrera para su propia vida, ¿verdad? Prosigo a la meta, prosigue y la corona es tuya. La corona es tuya. Pero además, la corona no solo es digna de los que corren y ganan y vencen, la corona es digna de los príncipes y de los reyes. Cristo es rey de reyes, Él tiene las llaves de David, pero cuando lleguemos a su presencia nos va a hacer a nosotros reyes por toda la eternidad. Seamos fieles a pesar de la oposición. Aunque el mundo nos quiere hacer sentir como nos quiere hacer sentir, somos reyes en la presencia del Señor Jesucristo. El Señor promete un reino y el Señor nos promete una nueva patria. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor nos está prometiendo una nueva patria. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
Las naciones de esta tierra han perseguido al pueblo de Dios durante siglos. Han matado a los creyentes por su fe. Pero Jesús tiene para nosotros preparado un lugar del cual ya no habremos de huir. Ya no tendremos que salir. Un hogar, una patria, un lugar de reposo, un descanso, un lugar donde entraremos en su sábado. Ya no tendremos que huir al bosque como hacían los hugonotes franceses que se tenían que esconder. Ya no tendremos que meternos bajo tierra en las catacumbas como hacían nuestros hermanos el primer siglo bajo Nerón. Ya no tendremos que escapar en un barco a América para fundar nuevas colonias como los puritanos ingleses porque no eran aceptados en su tierra. Ya no tendremos que emigrar para buscar una patria. El cielo será nuestra patria. Y el Señor allí nos va a recibir y dice, este es vuestro lugar. Al que venciere yo le haré columna. ¿Puede haber algo más firme que una columna? No se pueden tocar. Cuando estábamos de reforma en este local nos moríamos de ganas de quitar estas columnas. Pero no podíamos, ¿verdad? Columnas. No seremos cortinas en la casa de Dios. Ni jarrones, ni sillas, ni mesas. Seremos columnas en la casa de Dios. No puede haber algo más seguro, más firme, más estable, más inamovible. Estaremos allí para siempre en el santuario, en la presencia de Dios. Qué reconfortante debía ser oír esto para los creyentes en Filadelfia. Recordemos que a causa de los terremotos tenían que huir de la ciudad y vivir en medio del campo porque tenían temor que se les cayera todo encima. Y ahora el Señor les promete un lugar donde ni terremotos, ni persecuciones, ni nadie les va a poder mover porque van a estar allí para siempre. Hemos leído la expresión, nunca más saldrás de allí. Nada te va a sacar de mi presencia. Columnas en el templo de Dios. Porque en la ciudad celestial estaremos por siempre en su santuario. Y esta expresión me recuerda al Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nos promete una nueva patria, una corona, una patria, pero para entrar en esa patria necesitamos una nueva identidad. Versículo 12 también. El que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Siempre que dejamos algo atrás necesitamos una nueva identidad. Para viajar todos sabemos que necesitamos un pasaporte, ¿verdad? Para viajar necesitas un pasaporte, porque el pasaporte indica tu nombre, tu familia, tu lugar de nacimiento, tu lugar de residencia, y el pasaporte dice también cuál es tu país que ha expedido ese pasaporte, al país al cual pertenece. Explica de algún modo quién eres. No podemos ir por ahí sin identidad. Pero los pasaportes tienen sus problemas. Hay pasaportes de ciertos países que no se aceptan en otros. Hay pasaportes que caducan. Hay pasaportes que se pierden, espero que nos haya pasado. Hay pasaportes que se rompen, o te los roban, o los falsifican, o se puede quemar. Los pasaportes de esta vida no son firmes. Pero en este último viaje que nos describe aquí el Señor, el viaje de esta vida a nuestra patria celestial, Jesucristo nos promete un pasaporte indestructible, de piedra, grabado por Dios, por su misma mano, sobre piedra, como grabó las tablas de la ley y las dio a Moisés. Pero ahora Dios graba sobre piedra no lo que habremos de ser, lo que pide de nosotros que seamos, sino que escribe sobre piedra lo que ya somos, por su gracia, por su misericordia. Escribe sobre nosotros, de forma que nunca se puede perder. Y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escribe sobre nosotros, como promete Jeremías 31, que escribirá su ley sobre nuestros corazones para que sea imborrable. Y nosotros le tenemos que decir, ay sí, Señor, escribe sobre nosotros. Escribe sobre nosotros un nombre nuevo, escribe sobre nosotros la ciudad santa, escribe sobre nosotros nuestro destino, como si fuéramos cartas. ¿Alguna vez te has enviado una carta a ti mismo? Es divertido, os lo aconsejo. Seguro que sí, por vuestra sonrisa. Estáis con las mascarillas, pero veo vuestra sonrisa. Estás de viaje, estás en un lugar muy chulo, ¿verdad? Y voy a escribir una postal. Y dices, me lo voy a enviar a mí mismo. Y escribes, ¿verdad? Tu dirección, pones el sello, la echas en el correo. A ver quién llega antes. Normalmente llegas tú antes, ¿verdad? Porque lo has pensado el último día de tus vacaciones. Llegas a casa y al cabo de unos días en el correo, uy, ¿de quién será? Y la lees con tu esposa o con tus hijos. El Señor Jesús está escribiendo sobre nosotros, ¿qué promesa? Su nombre, el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad santa, para que allá donde Él esté, nosotros estemos por toda la eternidad. Somos cartas vivas escritas para sí mismo, y nosotros solo podemos decir, sí, Señor, recíbenos. Para allá vamos. Para allá vamos. Para estar contigo por siempre. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tantas molestias con nosotros? ¿Por qué una obra tan maravillosa? ¿Porque los de Filadelfia tienen la mejor doctrina? No. ¿Porque los de Filadelfia son los mejores del mundo? No. ¿Porque tienen mayor virtud? No. Hemos leído antes, versículo 9, que Él entregará a nuestros enemigos a nuestros pies para que reconozcan que yo te he amado. Esta es la razón, hermanos. El Señor hace todo esto con nosotros porque Él nos ha amado. El tema del amor está presente en esta carta. Filadelfia, amor fraternal. Pero el Señor dice, no es el amor de Filadelfia, no es el amor de los hombres, es mi amor por vosotros. Y cita a David, las llaves de David, el amado. Esta es la clave de todo lo que leemos aquí, porque yo os he amado. Por eso vas a estar en mi presencia por toda la eternidad. Y yo te voy a guardar en el camino de la vida y estarás conmigo. La iglesia es triunfante porque es objeto del amor de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias a Dios porque Él te ha amado con un amor sin igual. Y como dijera Richard Baxter, hermanos, nos podrán quitar la cabeza, pero nunca la corona. Nunca la corona. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, porque somos poca cosa, Señor, porque tenemos poca fuerza, tú, Señor, has prometido una victoria, un triunfo, como a nuestros hermanos en Filadelfia. Nos lo apropiamos, Señor. Es para ellos, pero también para nosotros. Está en nuestras Biblias. Señor, son palabras de ti para nosotros. Nos las apropiamos y queremos, Señor, que tú veas en nosotros esa misma fidelidad, ese amor a ti. Señor, que tú toques el corazón de todos los presentes y los muevas a ese amor y devoción por ti. El triunfo no está en el mundo. Las cosas de este mundo van a perecer todas. Como dice el apóstol Pedro, van a ser todas consumidas por fuego, Señor. Lo único que va a permanecer es tu iglesia, es tu palabra por toda la eternidad. Estamos en el equipo que gana, Señor, a pesar de toda la adversidad. Somos vencedores. Vamos a recibir esa corona, vamos a estar en tu presencia. Nuestros enemigos van a rendirse a nuestros pies. Vamos a estar contigo, con Cristo triunfante por toda la eternidad. La victoria pertenece al Cordero y nosotros adoramos al Cordero que fue inmolado. Señor, gracias por esta promesa hermosa a tu iglesia triunfante y por la certeza que pones en nosotros que vamos a estar en tu presencia por siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.